Bienvenidos estudiantes a la sesión 11 del curso de Pre-Prensa Digital. El día de hoy veremos el tema la imposición. La producción gráfica actual es un concepto amplio que engloba todos los pasos de la realización de un impreso. Comprende el diseño gráfico, la fotografía, la filmación, el escaneado y el procesado de imágenes, la digitalización, el ripeado y la impresión de películas, las copias a color en impresoras y copiadoras, las pruebas finales de preimpresión, la impresión, los manipulados y los acabados. Flujo de la producción gráfica. Trabajo estratégico. En esta fase se debe contemplar la totalidad del proyecto y determinar si es necesario un proyecto impreso. Trabajo creativo. En ella se determina cuál es el mensaje del trabajo y cuál la mejor forma de comunicación con el usuario final. Imágenes y texto. En esta fase se realiza la edición de las imágenes, con máscaras, retoques y correcciones de color. Y revisión y corrección de los textos. Composición y compaginación. Esta fase incluye la realización de originales, la digitalización y la maquetación de cada página. Preimpresión. Preparación, revisión, verificación y certificación de documentos. Emisión de pruebas en caso de haber correcciones. Impresión. Aprobadas las pruebas, deben producirse las planchas que se utilizarán para la impresión. Manipulación y encuadernación. Tras la impresión, el producto impreso se somete a algún tipo de acabado con vistas a obtener el producto final. Distribución. La distribución es el último paso del proceso de producción gráfica. En esta fase el producto impreso es distribuido a los usuarios finales. Imposición. El término imposición, en un taller de imprenta indica la composición del texto en una hoja de imprimir. El proceso de montaje o imposición consiste en colocar y distribuir las páginas del trabajo de tal forma que se puedan imprimir en el tamaño del soporte que entrará en la máquina, en el orden correcto con las distancias y elementos de control necesarios para su impresión y postimpresión, y aprovechando al máximo su formato. Se trata de confeccionar la distribución de los pliegos de impresión. El proceso de montaje o imposición consiste en colocar y distribuir las páginas del trabajo de tal forma que se puedan imprimir en el tamaño del soporte que entrará en la máquina, en el orden correcto con las distancias y elementos de control necesarios para su impresión y postimpresión, y aprovechando al máximo su formato. Se trata de confeccionar la distribución de los pliegos de impresión. Un pliego es una hoja impresa y plegada, aunque también se usa la palabra pliego para designar simplemente una hoja impresa. La palabra montaje proviene del antiguo montaje manual con fotolitos, astralones y mesas de luz. Hoy día se habla de imposición digital realizada mediante programas informáticos, que ordenan las páginas calculando la mejor disposición y agregan los elementos de control. Estas aplicaciones recogen las páginas en PDF, las colocan y, finalmente, generan un PDF o archivo PostScript del pliego completo. En el proceso de imposición también se toman en cuenta la cantidad de tintas, las caras impresas y el tipo de soporte del impreso para aprovechar al máximo dicho soporte y las planchas. Generalmente los detalles de la imposición los maneja el preimpresor. Pero en algunos casos excepcionales, en la impresión de muchos modelos de productos, como tarjetas o postales distintas, en una publicación encuadernada en la que se imprimen unos cuantos pliegos, a cuatricromía y otros en negro, o se usan distintos papeles, por ejemplo, conviene que el diseñador sepa los detalles de la imposición, mediante un esquema de los pliegos, para que pueda rentabilizar sus características. El tiraje. En el proceso de imposición se calcula el tiraje en función de la cantidad de productos que se puedan repetir en un mismo pliego, y su disposición sobre él. Esta disposición suele ser cara única.
El impreso solamente se imprime por una sola cara porque el dorso no va impreso. Cara y dorso. Se imprimen todas las caras a un lado del pliego, y todos los dorsos al otro lado del pliego. Tiro-retiro. Caras y dorsos del producto impreso se imprimen en el mismo lado del pliego, luego se le da la vuelta, volteo horizontal o vertical según el caso, y se imprime de nuevo la misma imposición que, gracias a su disposición, hace coincidir las caras con sus dorsos. Trabajos de placa. Son trabajos que solamente van cortados o plegados. Distribuyen elementos sueltos, tarjetas, postales, packs, etiquetas, etc. Dentro del formato del soporte. Acostumbran a hacer trabajos de repetición ya que en una sola hoja se suele repetir varias veces el mismo producto, o bien incluyen varios modelos de productos que se imprimen sobre el mismo soporte, con los mismos colores. Trabajos encuadernados. Un libro o revista tiene un tamaño manejable que facilita su manipulación y lectura. Lógicamente su impresión no se realiza en ese formato, sino que se utilizan pliegos de dimensiones mayores en los que entran varias páginas. Normalmente en publicaciones de muchas páginas, se utilizan pliegos en los que entran como mínimo 4 páginas, llegando a montajes en los que podemos incluir hasta 32 e incluso más, según el modelo de prensa utilizado. Trabajos encuadernados. Son trabajos que luego irán encuadernados en los que se debe tener muy en cuenta el proceso de manipulado posterior. El casado es la organización de las páginas de una publicación en cada cara del pliego impreso. Esta disposición puede ser regular, irregular. Casados, pliegos, regulares. Divide la hoja en un número par de filas y columnas de páginas. El folio, el cuarto, el octavo, el 16avo y el 32avo. Al imprimir estas signaturas, la retiración, impresión de la segunda cara del papel, será normal, o sea, dando la vuelta a la hoja de derecha a izquierda, con las guías inferiores en el mismo lado del papel. Al contrario, el dar la vuelta al papel, se llama dorso o retira, a la voltereta. Por ejemplo, para los pliegos o casados organizados en 4 páginas, se les llaman folios. Para los pliegos o casados organizados en 8 páginas, se les llaman cuarto. Para los pliegos o casados organizados en 16 páginas, se les llaman octavo. Por ejemplo, para un libro prolongado de 128 páginas, cosido con hilo, por lo tanto alzado, de 210 mm por 297 mm, y a imprimir en una máquina con área de impresión máxima de 700 mm por 1000 mm, calculamos primero el número de páginas que entran en el pliego emparejadas al ser prolongado por su parte más larga. 420 por 297 mm, nos caben por cada cara 4 parejas, 8 páginas, por lo tanto los pliegos de impresión serán de 16 páginas. Casados, pliegos, irregulares. Pliegos irregulares son los que requieren un plegado diverso, o también pliegos regulares a los que se añaden otras hojas, que pueden ir encajadas o pegadas, y se llaman encartes. Esto sucede cuando es irregular el número de páginas de un libro o de un pliego, o sea, cuando sumadas queda un resto de 6, 10, 12 o 14 páginas. Se forma de este modo. Pliego de 12 páginas. Pliego de 24 páginas. En este tipo de casados no se sigue la norma utilizada para los regulares ya que pueden necesitar uno o más dobleces paralelos, o en diferentes direcciones. El número de páginas de un pliego está relacionada con el grueso del papel porque el número de páginas depende del número de dobleces.
Elección del pliego. La determinación del número de páginas que tendrá el pliego está relacionado principalmente con el grosor del papel adoptando para la edición. Folio. Si el papel es muy grueso, 1 doblez. Cuarta, papel grueso, 2 dobleces. Octava, papel normal, 3 dobleces. 16avo, papel delgado, 4 dobleces. 32avo, papel delgado, 5 dobleces. ¿Cómo calcular el lomo de un libro? El lomo es lugar donde se sujetan las hojas internas del libro, ese lugar se imprimen, generalmente, el nombre del autor y título de la obra. Es la parte opuesta al corte de las hojas. Para calcular el lomo que tendrá un libro se usa la siguiente fórmula. Gramaje por mano, por, número páginas entre 2, entre 1000 igual lomo en milímetros. Elementos de control de impresión. En la imposición también se añaden elementos de control que permiten ejecutar procedimientos de inspección y medición durante proceso de impresión, y que asimismo ayudan a la realización de los acabados o terminados en la etapa de la postimpresión. Las marcas de control más aplicadas son las siguientes. Tira de control contiene parches de color que sirven para medir y controlar el color a lo largo del tiraje. Áreas que identifican las páginas de una publicación. Marcas de corte, indican por dónde se tiene que cortar el impreso. Marcas de plegado, para indicar dónde plegar y cuál es la dirección del pliego. Marcas de alzado, muestran el orden de los pliegos que van encuadernados, con una marca en el lomo de cada pliego para que se alcen en el orden correcto. Cruces de registro, son marcas que sirven para controlar que la impresión de las diferentes tintas no presente fallos en el registro, debe tener una superposición exacta. Filetes marca o marca de alzado. Se aplican también en el oficio de signaturas, y consisten en una viñeta o filete que se imprime de forma escalonada en el centro en los medianiles de la primera y última páginas de cada pliego. De esta manera es fácil distinguir alguna falla a la hora de la encuadernación. La resma, según su origen etimológico, se localiza en el árabe risma, que se traduce como paquete. En la imprenta, mazo o paquete de hojas de papel, formalmente compuesto por 20 manos de 24 hojas cada una, ha sido estandarizado en 500 hojas. Los fabricantes de papel comercializan el mismo tipo de papel en distintos tamaños. En el paquete aparece, además de la referencia del tipo de papel y el gramaje, el formato teniendo en cuenta que la segunda dimensión indica la dirección de la fibra. La cantidad de hojas de papel, expresada en resmas, un resma equivale a 500 hojas. Formatos de hoja de resma comercial. Formato de 61 por 86 centímetros. Formato de 69 por 89 centímetros. Formato de 72 por 102 centímetros. Formato de 70 por 100 centímetros. Una plancha litográfica es una lámina, generalmente de aluminio, usada en la industria de las artes gráficas para la producción de piezas impresas sobre papel. Contiene la información de color del diseño, esta se coloca en la máquina de impresión offset, y se impone sobre la hoja de papel para obtener la página impresa. Las planchas CTPS pueden presentarse en el mercado en los siguientes tamaños. Al identificar la máquina de impresión se debe revisar las características técnicas de la plancha de impresión como son, medidas de placas, área máxima de impresión, formato máximo de papel, formato mínimo de papel, modelo de máquinas, blanco de mordaza más blanco de pinzas. Para eso es necesario realizar un esquema donde podamos tener claro la identificación de las áreas máxima y mínima que son imprimibles en una placa CTP,
y así poder establecer el modelo de imposición de piezas para su posterior implementación, a través del software de imposición digital.